La política pública de juventud se define como una política poblacional del ciclo vital. Es el principal instrumento de referencia técnica y política para el conjunto de decisiones y acciones que se tomen y emprendan en pro del desarrollo juvenil. Mi nombre es Santiago Peña, yo soy, fui vocero de la plataforma juvenil de Neiva en el momento en que se desarrolló la discusión de la política pública de juventud de Neiva y en el momento también que se aprobó esta. Frente a antecedentes de la política pública, podemos decir que la política pública viene de un proceso de renovación del Estatuto de Ciudadanía Juvenil a nivel nacional. En el 2013 se creó la Ley 1622, que es el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, el cual desarrolló unos parámetros frente a la acción del Estado para garantizar los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de la juventud. Asimismo, definió unos conceptos frente a la ciudadanía juvenil y al ser joven en Colombia, y asimismo definió unos espacios de participación ciudadana que se integran en el sistema de participación de juventudes. De esta manera, a nivel territorial se socializó la política pública nacional, es decir, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil 2013-2014, y en el marco de ese proceso los gobiernos territoriales empezaron a adquirir unos compromisos en torno al desarrollo o a la aplicación de una política pública a nivel departamental y municipal. Veníamos a nivel departamental de una política pública que se había promulgado en el 2011, previamente también en el 2004 en el marco del gobierno en el 2007 en el marco del gobierno de Rodrigo Villalba empezaron a desarrollarse ese tipo de políticas estatales, y a partir de esto se definió hacer una reforma o una actualización, comprendiendo que esas políticas públicas no contemplaban el Estatuto de Ciudadanía Juvenil del 2013 por su temporalidad. Y en el 2014 se crea la Dirección de Juventudes. Esta Dirección de Juventudes la creó ese gobierno de Pedro Suárez, y desde allí se empezó a plantear esta actualización de la política pública de juventud en el marco de un convenio que hizo la administración municipal de ese entonces y la Universidad Surcolombiana en el marco de un proyecto de un grupo de investigación de la Facultad de Economía y Administración. Allí se hicieron unos grupos focales, y es en ese entonces, 2015, 2014, 2015, en donde entro yo representando una organización que fue la Mesa de Unidad Juvenil, en donde empezamos a participar en los grupos focales y en el proceso de investigación para la formulación de la política pública. Este convenio es un convenio público, lo desarrolló la universidad y la alcaldía en ese momento, costó alrededor de 90 millones. Es importante tener esos datos para saber realmente qué han invertido y en qué han invertido las administraciones municipales y la misma universidad para políticas públicas juveniles, y qué tan eficaz también ha sido esto, en donde realizan un estudio, unos grupos focales, y allí hacemos parte de un ejercicio de cartografía social que va a ser como un insumo para la aplicación o para la normas, volver norma esa política pública o ese estudio. Entonces se socializa como a finales de diciembre, finales de noviembre, diciembre en el 2015, ese estudio que hace la universidad, ese grupo de investigación de la Facultad de Economía, en convenio con la alcaldía municipal, y desde allí entonces empieza como el proceso de volver norma la política pública, de indagar experiencias en Bogotá, en Medellín, de cómo eso el Estado lo puede volver norma y aplicarlo en el ordenamiento jurídico territorial. Bueno, en el marco de ese proceso ya hay un cambio de gobierno, 2016. Ese cambio de gobierno municipal, en el marco de ese cambio de gobierno llega el exalcalde Rodrigo Lara. Rodrigo Lara hace unos
digamos, hace unos ajustes o unos cambios en la administración municipal, digamos, en su estructura orgánica. La administración municipal hace unos cambios y la Dirección de Juventud desaparece. En el 2016 desaparece en el marco de esa reforma, pues de ese cambio orgánico del funcionamiento de la alcaldía, y los asuntos de juventud, digamos la institucionalidad juvenil, queda ligada a un programa de juventud que hace parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, que a partir de esa reestructuración se llama Secretaría de la Mujer y la Equidad, Equidad e Inclusión Social. Entonces allí pues el programa, digamos, los asuntos de juventud municipales quedan muy, digamos, dentro de la institucionalidad juvenil, pues ya son muy relegados, porque un programa de juventud o un programa en cualquier órgano o, digamos, entidad administrativa municipal, pues no tiene autonomía financiera, es decir, no recibe recursos propios para la financiación, sino que depende de esa secretaría más amplia. No tiene una autonomía, no tiene quizás tampoco digamos, recursos humanos suficientes para desarrollar acciones que implementen una política pública de 91.980 jóvenes que viven en Neiva, de 14 a 28 años, según el DANE, en el 2016, en ese momento. Entonces, el programa de juventud queda muy, digamos, queda sin dientes, no tiene una fuerte incidencia política, no tiene una fortaleza administrativa y los recursos financieros y económicos son escasos y dependen de un órgano mayor que era la Secretaría de Mujer, Equidad e Inclusión Social. Sin embargo, pues paralelamente a eso, nos reunimos varios jóvenes de organizaciones de la universidad, pero también estudiantes de secundaria, jóvenes deportistas también estuvieron allí, artistas. También nos dan como muchas trabas en torno a los deseos que podíamos plasmar en esa política pública o en ese proyecto de acuerdo, porque nos decían no, pero para eso hay que hacer una reforma. Por ejemplo, proponíamos, bueno, en la política pública metamos el tema de la tarifa diferenciada de transporte público. Entonces no, que eso no se puede porque pues ahí tiene que haber otra reglamentación que permita que los recursos del Sistema Estratégico de Transporte Público sean asignados allí. Entonces había muchas iniciativas, muchas agendas juveniles que no se lograban meter ahí. Bueno, entonces lo que en esas jornadas de estudio propusimos 4 temas que quedaran incorporados en la política pública. Previamente a eso, quiero decir pues que la política pública tiene 3 ejes estratégicos. ¿Qué fue el resultado del estudio que hicieron pues, el grupo de estudios de investigación de la Universidad Colombiana? Una tiene que ver con la armonización institucional. La armonización institucional es poner a todas las instituciones del Estado digamos, en concordancia, en sintonía, en cohesión frente a los desafíos que tiene la política pública, es decir, que la transversalización del tema de juventud no esté desligado o no esté fragmentado por la Secretaría, sino que puedan generarse espacios que logren unificar esas políticas que dentro del segundo eje estratégico es gestión del conocimiento. Ese eje estratégico trata pues de generar procesos de investigación sobre juventudes a nivel territorial, en donde estén ligadas no solamente el Estado como tal, digamos desde la alcaldía, sino que también comprometa a la academia en el desarrollo de esas investigaciones. Sin embargo, creíamos que estaba digamos que no había un escenario que pudiera orientar eso. Entonces lo que propusimos y quedó fue que se creara el Observatorio de Juventudes. El Observatorio de Juventudes como un proceso de investigación permanente que se pueda articular entre universidades públicas, privadas, empresas incluso, economías solidarias y el Estado, para poder desarrollar investigaciones permanentes, digamos en el marco, en el presente, es decir,
lograr generar datos sobre las juventudes, no sobre la base de estudios viejos, que a veces ya pues no son pertinentes, sino sobre la base del presente, sobre permanentemente qué está sucediendo con los jóvenes en materia de empleo. ¿Sí? Por ejemplo, Neiva es la ciudad con mayor desempleo juvenil en Colombia, que se agudizó en el marco de la pandemia. También en el acceso a la educación, solamente el 35% de los jóvenes que terminan el colegio logran ingresar a la educación superior. Sobre también el espacio público, cómo el espacio público está siendo utilizado por los jóvenes, pero también el Estado llega a reprimir a los jóvenes cuando utilizan el espacio público en el skate park, en otros escenarios deportivos, por ejemplo, y son estigmatizados y es militarizada la vida juvenil. Y otros temas, indicadores sobre violencias basadas en género que afectan la población juvenil, bueno, y otros temas que son importantes que un observatorio territorial de juventudes permanentemente esté botando datos para que las políticas públicas que se implementen, para que las acciones del Estado que se implementen y las acciones de la sociedad civil sean pertinentes para solucionar estos problemas y no que se agudicen como está sucediendo, por ejemplo, con el desempleo juvenil en Neiva. Es decir, no hay algo claro sobre cuáles son los factores de desempleo mayor en los jóvenes en Neiva. Ese observatorio de juventud podría lograr eso, digamos como ese punto. Y lo tercero, en el tercer eje estratégico que tiene que ver con la participación ciudadana, pues digamos como al ver que no habían sido elegidos los consejos municipales de juventud, entonces lo que dijimos fue que en el marco de la política pública se le diera mayor poder a la plataforma juvenil para que participara en estos espacios, como cuáles, como las mesas de concertación y decisión, que son los espacios en donde se reúnen 3 miembros del Consejo Municipal de Juventud, que son elegidos por voto popular, y 3 miembros del Estado, representando pues la administración municipal. Entonces, como no hay Consejo Municipal de Juventud, en la política pública logró quedar pues que la plataforma iba a suplir este espacio como escenario de participación y decisión. Y otros espacios en donde la plataforma pues fuera como ese eje articulador de los jóvenes en estos escenarios.